Y les adelantaba, a mí me da mucho gusto recibir a Miguel Alfonso Mesa, coordinador de la plataforma Narcopolíticos, para hablar sobre estos casos. ¿Cómo estás, Miguel? Buen Adela, día. buenos días, Ya encantado de estar finalmente en contigo. persona. Me da Finalmente en gusto. persona, un gustazo estar acá. Ya había estado con nuestro querido Oscar, pero un Sí, gusto yo estar sé. contigo. Sí, claro, estuviste aquí, pero no creo que Sí, no te vi, ¿verdad? no No nos nos vimos, no nos encontramos, no vimos. nos encontramos. A ver, vamos a, si quieres, de lo particular, ¿no? Claro. Y en este caso preciso de Leonel Godoy. ¿En qué consisten exactamente estos señalamientos contra Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, hoy diputado por Morena? Mira, como tú lo dices, tampoco son señalamientos nuestros, son del Ejército, son de la Sedena en 2015. Es un correo que recuperamos, filtrado a través de Guacamaya Leaks, donde un teniente en retiro le hace saber al general Cienfuegos que Godoy desestabilizó el Estado para ganar la elección del 2015 en Michoacán, para que regresara el PRD. El documento describe cómo los grupos criminales en ese estado crecieron al amparo del gobierno de Godoy y de otros gobiernos del PRD. Después, cuando llegó el PRI, se rompieron esos acuerdos y entonces empezó a estallar la violencia en el estado, y para recuperar su gobierno del PRD en Michoacán, utilizaron a los grupos criminales. Eso, otra vez, no lo digo yo, lo dice un documento del Ejército, que además cualquiera que tenga un acceso a Guacamaya Leaks, que hay muchos periodistas que lo tienen, lo puede recuperar. Y esto coincide con otra cosa que ya hablabas, que es que en la elección de Bedoya hubo una intervención reconocida por el Tribunal Electoral del Crimen Organizado. Es decir, donde hubo que anularse, cancelarse elecciones. Esa sí ya ni siquiera es dicho, no es informe de inteligencia, es una sentencia judicial del máximo órgano en materia electoral que dice, efectivamente, el candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, utilizó el apoyo del crimen organizado para ganar su elección y por lo tanto anulamos las casillas de 4 municipios, como tú lo decías, que no es poco. Son, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero entre 40 y 60 mil votos. Es un montón. Y esas son de las que anularon. Si hubieran tenido pruebas de otras, porque además es algo muy difícil de probar, tú vete a parar ahí una casilla donde están hombres armados y tómales fotos a ver si consigues la prueba para poder invalidar, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el contexto del asesinato de Carlos Manzo. Igual que tú, nosotros no decimos, nosotros no somos la Fiscalía, no tenemos una línea de investigación hasta allá como para decir que ellos hayan participado en el asesinato de Carlos Manzo. Pero la línea de investigación sobre una motivación política por todos estos hechos debe seguirse. Porque, en resumen, sabemos que se han aliado con el crimen organizado para ganar elecciones. Nos lo dice el Ejército, nos lo dice una sentencia del Tribunal Electoral. Y todas las disputas territoriales que ocurren en Michoacán están, digamos, no se pueden separar de ninguna manera, son la misma cosa. La disputa política por los municipios y la disputa del narco por el territorio. No, es una y la misma cosa en Michoacán. Ahora, y esto parece no estar contemplado en ninguna reforma electoral, ¿eh? Parece no estar contemplado. Nosotros vamos digamos, ya tenemos trabajados varios puntos que se tienen que incluir en la reforma electoral. De hecho, alguien de nuestro equipo incluso fue a los diálogos que hizo la presidencia para incluir ciertas cosas, entre ellas que estamos pidiendo que se invalide una elección cuando intervenga el crimen organizado, independientemente de si la intervención fue poquita o si fue mucha. Es que claro. Porque ¿qué pasó en Michoacán? El tribunal dijo, sí intervino el crimen organizado, pero nada más poquito. Vamos a anular estas. Digo, en términos técnicos, el Tribunal Electoral le llama determinancia. No fue determinante la intervención del crimen para cambiar el resultado. Por lo tanto, mantengo a este gobernador que llegó apoyado de Cárteles Unidos, ¿no? Que esas disputas entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco, que se van, digamos, aliando con diferentes grupos políticos, es lo que lleva a que la violencia de los cárteles esté metida en la disputa por los puestos de poder.
Es que ya no quitan ni ponen candidatos, ya son ellos mismos también, ¿no? Sí, son ellos mismos y a veces con un poder mayor al de los gobernadores. O sea, nosotros también hemos analizado cómo ha evolucionado la narcopolítica. Y efectivamente hay un libro de Osvaldo Zavala que se llama Los cárteles no existen, ¿no? Y en cierto momento sí los cárteles estaban subordinados a los políticos y en realidad el político era el que movía las fichas. Han crecido tanto por gobernadores que, como dice la Sedena, Sí, sí. permitieron que florecieran los cárteles, que ampliaran su poder económico, que operaran libremente, que el día de mañana ya tienes un poder paralelo al de un gobernador que es de su mismo tamaño o más fuerte y que incluso puede, ¿cuántos años tiene el Mencho operando, por ejemplo? Él ha sido un poder que gobierna no solo en Michoacán, en varios estados, a lo largo de varios sexenios. Ese es un poder ya incluso temporalmente más fuerte que el de un gobernador. O el Mayo, durante 50 años, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, no están contemplando esto en la reforma electoral. Yo creo que si no lo contemplan de alguna manera es un encubrimiento a que esto siga sucediendo, a que se sigan beneficiando de esto, ¿no? El famoso pacto, ¿no? Lo que nosotros siempre les pedimos, que rompan el pacto político criminal, y se lo vamos a ir a pedir a la presidenta la siguiente semana, se lo vamos a pedir a todos los coordinadores de las bancadas que por favor metan, tenemos más de 15 puntos que se deben contemplar para combatir la narcopolítica. Uno es invalidar las elecciones donde interviene el crimen de manera territorial. Eso sí, pues es disuasivo, se cancela la elección, ¿no? Y que se cancele la elección también. Se cancela la elección. Cuando hay asesinato de políticos. Porque ¿qué pasa? Que te matan un candidato y gana el que quería el crimen organizado y la elección es válida, ¿no? O sea, ¿en qué país eso es posible? No, deja tú serio, moderno, ¿no? Civilizado. Eso es antes de la formación del Estado, cuando todavía las cosas se resuelven por las armas, ¿no? Estamos en ese punto de la historia al cual regresamos. Pareció que nos consolidamos después de la revolución para que todo se hiciera de manera institucional. Digo, un régimen priista, hegemónico, poco democrático, pero se resolvían las cosas de manera institucional. Ya no se resuelven las disputas de poder por las instituciones, se resuelven por las armas. Y eso no está contemplado en la ley electoral. O sea, la ley electoral, en un país normal no debería ni siquiera la ley electoral decir, oye, si matas a un candidato o si metes ahí una columna armada como esta de Pedro J. Méndez del Cártel del Golfo que interviene en cada elección de Tamaulipas, o si te financias del crimen organizado, pues al final de cuentas eso es ilegal, ¿no? En cualquier país, pero aquí en México tenemos que ponerlo explícito, porque luego tenemos un tribunal electoral que te dice, bueno, es que intervinieron, pero intervinieron poquito. Y entonces nada más le quito estos, ¿no? Pero pues que llegue el señor a la silla de gobernador. Ahora, ustedes han hecho un montón de investigaciones. ¿Qué más se sabe de Michoacán y de la colusión del gobierno con el crimen organizado? Mira, a ver, en la plataforma nosotros vamos subiendo a varios narcopolíticos de Michoacán. Hasta el momento tenemos a Julio César Godoy, hermano de Leonel Godoy, que como sabes fue detenido, bueno, más bien, él evitó su detención. Con el fuero, por ahí de 2009, por el fuero, que se escabulló a la Cámara de Diputados, se metió a la cajuela y demás, porque había una investigación de la Fiscalía que decía que él trabajaba con la tuta, ¿no? Esa es una cosa. También hay audios que se filtraron hace varios años donde la tuta y otro jefe de plaza están platicando sobre una reunión entre Godoy y el ejército. Y la tuta dice, no, tranquilo, es que él se tiene que reunir con el ejército, pues porque es el gobernador, ni modo que no se reúna, pero trabaja con nosotros, tú tranquilo, ¿no? Ese es otro dato ahí histórico que hay. También a Nacho Campos lo tenemos en la lista de narcopolíticos. Nacho Campos, el antecesor de Carlos Manso en Uruapan. Y lo decía Carlos Manso. Lo decía Carlos Manso y lo decía la Sedena. También hay lo tenemos publicado en nuestra página, estos, digamos, mapas que arma la Sedena cada que hay una elección, donde pone
que alcaldes están trabajando con el crimen organizado. A mí también lo que me impresiona del ejército es que tengan esta información y no hagan nada. Bueno, es que el ejército tiene un jefe supremo. Así es. Que es el presidente de la República, ¿no? Que es el encubrimiento institucional desde todos los niveles más altos, ¿no? Presidente de la República, dirigente de partido, titulares de órganos de seguridad pública, es lo que hemos visto. Y pues sí, la Sedena se mantiene fiel al final de cuentas, quien gobierna el país es un civil. La Sedena en principio sigue órdenes. Ahora, pero la Sedena también tiene una responsabilidad. La Sedena se ha convertido en parte del aparato del narcoestado, ¿no? Por muchos puntos, por la protección que les dan, porque les suministran armas a los grupos criminales, porque a veces hay esta investigación, no recuerdo quién la hizo, pero muy profunda, de cómo salieron con un cártel en Nayarit para hacer una limpieza donde mataron a miles de personas en el estado de Nayarit, aliados con un cártel, es decir, el ejército mexicano combatiendo hombro con hombro con uno de los cárteles. Entonces, bueno, por supuesto que tienen responsabilidad y que se han beneficiado también muchos militares de esto, ¿no? Que no solo es un tema de que siguen órdenes de los civiles y entonces han protegido a los grupos criminales, sino que también hay militares que han perseguido su propio beneficio con esto. Sí. Sí. Oye, ¿dónde más ves problemas? Ya va a haber elecciones el año que entra. ¿Dónde más ven problemas ustedes? Mira, lo que hemos detectado es que es muy raro. En estados, en principio, muy problemáticos, como Tamaulipas, hay poca violencia electoral. ¿Por qué? Porque está planchado desde antes. Porque desde antes ya los precandidatos y los candidatos y los financiamientos y demás se arreglaron en una mesa con los cárteles. Entonces, por ejemplo, Tamaulipas, pues no. En Sinaloa, históricamente, ha habido muy poca violencia electoral. Ha habido violencia política, matan a políticos, pero no los matan durante procesos electorales. Y esto también tiene que ver con que está arreglado desde antes. Con la guerra entre los chapitos y la malliza, yo creo que vaya a pasar, está completamente desequilibrado el tablero político en Sinaloa y ahí vamos a ver mucha violencia. En Michoacán es lo que estamos viendo desde hoy. Hay un enfrentamiento entre el cártel Jalisco, que cada vez gana más territorio en Michoacán, y Cárteles Unidos. En ese conflicto entre los cárteles, pues va a haber también candidatos secuestrados, asesinados, desaparecidos, como pasó un competidor de Carlos Manso, del partido, perdón, no de Carlos Manso, de Nacho Campos, del Partido Verde. Del exalcalde. Del exalcalde, así es. Lo desaparecieron durante el proceso electoral y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, Michoacán, Sinaloa son dos puntos donde hay mucha violencia política. También hay mucha violencia en los estados del sur de México. Pero eso tiene que ver también con la falta de instituciones de justicia, no necesariamente la intervención del crimen organizado. Es decir, una disputa comunitaria por unos terrenos se convierte como... ¿Qué problema puede arreglar una persona yendo a la fiscalía o yendo a los tribunales si no tiene un abogadazo que esté metiéndole amparo, en el cual se esté gastando cientos de miles de pesos? Pues ninguna, ¿no? Entonces, todos los conflictos se resuelven por los golpes, porque no hay vías pacíficas para resolverlos. Entonces, ese es el Son tipo de... problemáticas distintas. Así es. Ahora, esta famosa lista de la que tanto se habla, ¿no? Que existe en Estados Unidos de políticos relacionados con el crimen organizado, los narcopolíticos, justamente. Que nadie la ha visto, pero hay algunos nombres que ya se han barajado. ¿Coincide con lo que ustedes han trabajado y están trabajando? Mira, justo cuando se hablaba de las listas, dijimos, a ver, hay suficiente información en México para que nosotros hagamos nuestra propia lista. No necesitamos que nos vengan a decir, oye, porque tienes a políticos que han sido grabados ellos directamente hablando con criminales y ahí están en el puesto, ¿no? O que se tomaron fotos con ellos en campaña, como Américo Villarreal, que se tomó fotos con la columna armada Pedro J. Méndez del Cártel del Golfo, ¿no? Pero yo te diría, en Estados Unidos en realidad hay muchas listas, no es una sola, ¿no? Por un lado están las listas de la embajada,
en las que deciden retirar la visa a ciertas personas como una herramienta de presión política que responde a juegos políticos de Estados Unidos. Ya. Por otro lado, están las listas de las agencias de seguridad. Homeland Security Investigations, el FBI, la DEA, todas estas. Y estas listas no son un papelito que nada más tiene los nombres. Exacto. Son investigaciones en curso, ¿no? Entonces, efectivamente, de nuestras investigaciones, sabemos que hay políticos que están siendo investigados del otro lado, ¿no? En ese sentido, sí... Que sí, pueden sí no hay resultar culpables, pero no, aparecen en investigaciones. pueden no resultar culpables, y también coincide en otro sentido, que hay políticos mexicanos sancionados en Estados Unidos, como es el caso de Carlos Lomelí, el senador de Morena por el estado de Jalisco, que él, 3 veces ha enfrentado la justicia en Estados Unidos. También ese es el... También Sí, claro. hay ¿qué onda con Estados Unidos, no? Lo agarraron desde antes de 2010, no recuerdo exactamente el año, pero proporcionando precursores químicos al cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de Colima, y lavando dinero para ese cártel. Hicieron una acusación formal en su contra en Estados Unidos. Él entregó $2.7 millones para que no procediera la acusación en su contra y se comprometió a no hacerlo otra vez. Y ahí va. Otra vez ahí va. Y otra acusación donde él reconoce en un juicio en Estados Unidos que efectivamente le estaba lavando dinero al cártel de Sinaloa. Bueno, ahí está el Minilic también. Y otra vez se compromete y ahí va otra vez ya, ahora con el cártel Jalisco, ¿no? Entonces, también ese es un poco el problema de que, digamos, tenemos que depender de la justicia en Estados Unidos, pero el interés de la justicia en Estados Unidos no es el de México. Porque para ellos, por ejemplo, encontrar una reparación incautar ciertos bienes o demás, ya es suficiente, pero nos dejan el problema aquí. Claro, ¿no? claro. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo? Bueno, por todos era conocido, y ahora nos enteramos, lo que pasó con el alcalde de Tequila, por ejemplo, con Diego Rivera, ¿no? Claro. Y no se hacía nada y se sabía desde antes de que fuera candidato incluso. A mí lo que me impresiona es que eso no es algo atípico. Hay muchos políticos, por eso hicimos la lista de narcopolíticos, porque ya se sabe, hay una sentencia del Tribunal Electoral que dice que el crimen organizado intervino en tu elección, eres un narcopolítico, punto, ¿no? Y a mí lo que me impresiona es qué tan parecidos son todos los partidos en esto. Porque ahorita estamos con Morena en el apogeo del poder. Morena tiene su responsabilidad histórica de haber evolucionado la intervención del crimen organizado en las elecciones, de haber innovado en el financiamiento de campañas políticas a través de un esquema de huachicol fiscal que incluye a la Marina y a la Sedena. O sea, sí tiene su responsabilidad y sí han llegado a un grado mayor de gravedad, ¿no? Pero el problema es que tú hablas con gente de otros partidos y ves sus reacciones ante sus narcopolíticos, porque también hemos expuesto, ¿no? O sea... no es exclusivo de un partido. No es exclusivo. Esta semana expusimos a Néstor Camarillo, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, senador, que ha sido señalado por la Sedena por no solo estar aliado, no solo conocer, no solo... por ser un integrante principal de la organización huachicolera del Toñín en Puebla, ¿no? Y ves la reacción del partido y pues es de apapacho. Está el caso de Adrián de la Garza, por ejemplo, en Monterrey también. Ahí hay documentos, incluso no solo de la Sedena, porque la Sedena recuperó unas libretas donde Adrián de la Garza aparece como que recibía sobornos de los Zetas cuando fue procurador, además de otros funcionarios. Pero hay incluso documentos de la policía española. Cuando detuvieron al Mono Muñoz en España, encontraron toda la contabilidad del Mono Muñoz y además intervinieron llamadas donde la policía española, ni siquiera una autoridad mexicana, dice, el procurador Adrián de la Garza colaboraba con los Zetas y con el Mono Muñoz, el procurador de Coahuila también lo hacía, los exgobernadores de esos estados. Entonces, el tema es, sí, Tequila es un caso que nos muestra el máximo grado de deterioro de la narcopolítica, donde un alcalde
Primero, en 2021, desaparece a sus más bien secuestra a sus contrincantes para obligarlos a bajarse de la contienda. O los mata si no se bajan. O los mata si no se bajan, pero en ese caso, 2 personas que lo reconocen en la denuncia que hacen. Dicen, yo lo vi, me quitaron el pasamontañas y ahí estaba Diego Rivera. Y él me dijo, cabrón, ¿te bajas o truenas? Me llevaron con un notario para que firmara. Pierde Diego Rivera contra el alcalde del PAN. En 2024 el partido le vuelve a dar la oportunidad a esta persona que ya sabe el partido. Lo que hizo. Lo que hizo en 2021, que fue secuestrar gente. Y hay varios testimonios ahí también de que recibió financiamiento del Cártel Jalisco para llegar al puesto y que recibió su apoyo territorial. Y luego, ¿qué hace? Pacta con entregarles 40 millones de pesos anuales. Yo me imagino que esa ha de ser la renta fija anual, además de muchas otras cosas que se mueven ahí. Y entonces utiliza la alcaldía como una organización criminal. O sea, en realidad ya no existe ahí un gobierno municipal, existe una organización criminal que se implantó y que estableció toda una estructura. La Fiscalía le llama en su solicitud de orden de aprehensión una organización criminal innominada, ¿no? Pero él tenía su propia organización criminal que incluía a su director de origen. Sí, todavía no le ponía nombre, ¿no? Si hubiera avanzado más, a lo mejor ya le hubieran metido más marketing, porque realmente, o sea, parece broma, pero no es broma, ¿no? Con su director de seguridad, con su director de obras públicas, con el de catastro, con la de recursos humanos, con personas que fueron detenidas y personas que no han sido detenidas, porque entre los testimonios que recaba la Fiscalía, también hay uno que dice que en la nómina del municipio contrataron a personas provenientes de Colombia y de Michoacán, que son sicarios del Cártel Jalisco y que están ahí implantados en la nómina. Entonces, detuvieron a los mandos altos, pero quién sabe qué está pasando ahorita con la estructura de Tequila, con esta nueva alcaldesa que pusieron como sustituta. Que trabajó con él. Que como mostró Oscar con sus reportajes sobre las narcofiestas que hacía Diego Rivera, iba a esos narcofiestas donde gritaban pura gente del señor Mencho. Pero bueno, el punto es, Tequila es muy grave. Hay muchos tequilas en México y hay de muchos partidos, de todos los partidos, te diría yo. Porque para ellos, a mí esto me parece muy disonante, porque tenemos toda la presión de Estados Unidos encima, tenemos toda la presión de la opinión pública para que se combata a la narcopolítica y a pesar de eso, ninguno se lo está tomando en serio. Están haciendo cálculos de intereses a ver a cuál narcopolítico sí les conviene conservar y a cuál no. Y la mayoría sí les convienen, porque les traen financiamiento, porque les traen apoyo territorial. Y les ganan las elecciones. ¿no? Entonces, las reglas del juego ya se convirtieron en la narcopolítica y eso es lo más preocupante, que cuando llegan personas que quieren jugar diferente, pues o las matan o no las dejan llegar. O sea, yo creo que no tienen chance, ¿no? No, deja tú, alguien que está delatoso diciendo, oye, no podemos tener en el partido a este narco, pues ¿tú crees que le van a dar mucha oportunidad de subir en el partido? ¿No? Así lo haya matado quien lo haya matado. Por eso, el hecho de que sea independiente, o sea, que haya sido un alcalde independiente, yo creo que no es casualidad. Es que los partidos no te dejan avanzar, no te dejan llegar a los puestos si realmente te tomas el combate a la narcopolítica en serio. Ahora, estas 2 filtraciones recientes de las que hemos sabido y que están ya muy públicas y muy publicadas, lo que se dice en el libro de Julio Scherer, ¿no? Sobre el huachicol y el financiamiento de las campañas de Morena a través del huachicol fiscal, que es crimen organizado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta llamada telefónica que sacó Carmen Aristegui hace un rato, que involucra al exsecretario de Marina. ¿Qué saben ustedes de todo esto? Mira, algo adicional que publicamos hace poco es que el ejército ya sabía que Américo Villarreal estaba apoyado por el dinero del huachicol fiscal y, por otro lado,
por el apoyo territorial del Cártel del Golfo, ¿no? Ese es un documento de inteligencia de junio de 2022, cuando fue la elección de Tamaulipas, donde, que otra vez no, el Estado mexicano lo sabe. Ahora, hay muchas personas que participaron en ese esquema que están, digamos, señaladas no solo con nombre y apellido, sino que se sabe incluso cuál fue su participación precisa en todo este esquema de, por un lado, extraer dinero del huachicol fiscal y, por otro lado, inyectarlo a las campañas políticas de Morena, varias campañas políticas. Por ejemplo, hay un testimonio de uno de los colaboradores de Sergio Carmona en Estados Unidos que fue grabado durante una conversación en una cena, donde dice que le inyectaron recursos a la de Tamaulipas, a la de Sinaloa y a la del Estado de México. Bueno, Horacio Duarte fue el director de aduanas, ¿no? Y ahora es el secretario de Gobernación en el Estado de México, es decir, es el segundo hombre fuerte en el Estado de México que también está involucrado en esta red. Entonces, y también, otra cosa, hay mucha información en ese expediente que todavía no se sale, no se sabe, ¿no? La acusación de la Fiscalía en contra de toda la red del huachicol fiscal de los marinos es de cerca de 300 páginas. Y el juicio ha avanzado y ya no hemos tenido nuevas filtraciones. Entonces, seguramente ahí hay mucha información que involucre a más personas. Ya. Un poco, pues nos hemos preguntado, ¿quién filtra la llamada, ¿no? Que hace pública Carmen Aristegui? ¿En el interés de quién estaría? Claro. Digo, a ver, no lo sé. Es pura especulación. No lo sé. Es pura especulación. Es pura especulación. Sin duda, ¿no? No sé si haya sido también una forma de autoprotección de este marino que fue a denunciar y dijo, bueno, yo al menos tengo mi conversación grabada por cualquier cosa. Pero es que ya está muerto. Lo mataron meses después, ¿no? Ya está muerto, pero bueno, hay familiares, hay, digamos, honestamente no quisiera especular aventurarse sobre... algo, ¿no? Sí. Yo no sé si los ciudadanos alcanzamos a dimensionar el problema que tenemos en ese sentido y que se avecina, sin duda, si en la reforma electoral que viene, pues no incluyen este tema, ¿no? Claro. Creo que no lo dimensionamos. Yo creo que ni siquiera nosotros, que nos dedicamos a exponer a estos narcopolíticos, dimensionamos realmente hasta dónde llegan. Porque de lo que nos hemos dado cuenta es que están mucho más presentes de lo que uno pensaría. Que no es generalizado. Y yo creo que no. Yo creo que incluso es un problema para la clase política misma. A ver, ¿cómo se soluciona este problema de la narcopolítica? Yo creo que con un pacto entre todos los partidos de que no van a acudir al dinero del crimen, a su apoyo territorial, a sus candidatos para ganar elecciones. Porque si no, lo que tienes es, ya lo está haciendo el enfrente, entonces como yo no lo voy a hacer, ¿no? Creo que es algo que se tiene que romper porque desde adentro. En desventaja, porque... y tienen que tener, pues, esta, digamos, altura de miras para poder romper con eso, porque si no, otra vez... o debe haber castigos ejemplares, y para eso la reforma electoral. Se cancela la elección. Claro, exacto. Se cancela la elección. Incluso hay un punto más allá, que ahorita yo creo que ni siquiera lo vamos a ver sobre la mesa porque es algo muy avanzado. Pero en España, cuando había partidos que eran cuando había organizaciones terroristas que se querían convertir en partidos, se disolvieron esos partidos. Se dijo, ustedes no tienen cabida para existir como partido político por su, digamos, naturaleza terrorista. Bueno, en México, si financias todas tus campañas a gobernador con dinero del huachicol y utilizas la operación del crimen organizado en todos los territorios para ganar y pones a candidatos de ellos, y esto lo sabe no solo la dirigencia del partido, también lo sabe la Presidencia de la República, y todo esto es una operación de Estado para hacerse del poder con el apoyo del crimen.
eso no te convierte no solo en un narcopolítico, en un narcopartido, y deberían existir esos narcopartidos, o cómo le hacemos para que se limpien, ¿no? Pero eso es algo que también se empieza a pensar en el entorno internacional, o sea, en Estados Unidos, de ya no solo considerar en los salones de atrás, donde se está viendo hacia dónde va a ir la presión en contra de la narcopolítica en los siguientes meses y años, ya se está considerando también la posibilidad de la muerte de un partido político porque es una organización criminal, ¿no? A veces suenan medio conspiranoicas estas acusaciones, sí. A veces suena, pero bueno, la evidencia ahí está, nos muestra que realmente sí el partido en sí mismo, su naturaleza, su forma de jugar, su forma de ganar elecciones, está completamente vinculada con el crimen y ese sería un grado más, ¿no? Pensar en la muerte de partidos políticos porque son organizaciones criminales. Miguel, déjame hacerte una última pregunta. El ejército tiene mucha información porque tiene inteligencia y se allega de toda esta información, ¿no? Pero no sabemos si hay investigaciones en la Fiscalía. Así es. Mira, nosotros siempre intentamos, tenemos un protocolo de investigación donde revisamos todo lo que se ha filtrado del ejército, donde revisamos también todos los expedientes judiciales. De esos expedientes judiciales, el problema es que nunca podemos saber si hay una carpeta de investigación no judicializada. Claro. Ahora, también sabemos que todos los fiscales, no solo Hertz Manero, todos los titulares de la Fiscalía General de la República han armado sus investigaciones para tenerlas guardadas en un escritorio por si el día de mañana necesitan con qué defenderse, ¿no? Entonces, no solo es la Sedena. Seguramente, no sé de qué caso sí, de qué caso no, pero seguramente hay muchas carpetas que ahí están armadas, durmiendo a que llegue el momento político donde sea conveniente sacarlas, porque así es como funciona la Fiscalía. Más allá de si es autónoma o no es autónoma, la Fiscalía siempre ha funcionado de esa manera. Entonces, pero es politizar la justicia otra vez, ¿no? Es politizar la justicia. Lo que deberían hacer es, cada vez que algo así se detecta, detonarlo. Y también existe otra cosa, el encubrimiento de no investigar. El hecho de no seguir la línea de investigación de que estos tres políticos claramente vinculados con el crimen organizado, que claramente lo han utilizado para ganar elecciones en Michoacán, que claramente han estado relacionados con otros hechos de violencia. O al menos claramente se dice, ¿no? Claro. Claramente se ha filtrado. Y que eran los competidores que, por lo tanto, tienen una potencial motivación. Mira, Leonel Godoy es muy inteligente y además es criminólogo, ¿no? Y es que él siempre dice con estas cosas, hay motivaciones políticas atrás. Pues también hay motivaciones políticas o sea, es un tema electorero también andar matando candidatos. Claro. Que sea electorero o no electorero, así son las elecciones de México. Son elecciones de sangre. Criminales, qué horror. Hijos, interesantísimo, Miguel. Te agradezco mucho y sigamos platicando. ¿Dónde podemos ver todos los trabajos que han estado haciendo y publicando? Muchas gracias, Adela. Mira, el anuncio es, tenemos la página narcopolíticos.com, tenemos las redes sociales, en Instagram, en X, narcopolíticos_. Este es un proyecto que además es completamente autofinanciado, independiente. Ahí le andamos metiendo Luis Chaparro de pie de nota, Óscar Valderas y yo, nuestros pesos y centavos para poder ir financiando las investigaciones de la página y demás. Y su pellejo, ¿eh? Y su pellejo. Sí, entonces ahí pueden consultar todo y vas a ver que vamos a tener cosas muy chidas más adelante. Vamos a sacar un álbum de los narcopolíticos, ahora que viene el Mundial. No. Porque habíamos sacado los stickers. ¿Te acuerdas que habíamos sacado los stickers que se pegaban? Sí, y luego pusimos los stickers grandotes ahí en Palacio Nacional, donde otros chavos pusieron Narcoestado. Ahora vamos a tener literalmente un álbum de estampitas, ya lo tenemos todo diseñado, para que coleccionen a sus narcopolíticos ahora que va a ser el Mundial. Dios mío, pues por lo menos para ubicarlos, ¿no? Claro. Por lo menos para ubicarlos. Y pues ya se van a dar a conocer en los próximos meses
quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Así es. Ahorita estamos enfocando un poco el esfuerzo en eso, en detectar quiénes buscan gubernaturas, capitales de los estados para, pues, que se sepa de todos los partidos, otra vez de todos los partidos. Yo creo ciudades más importantes, ¿no? Así Porque es. pues no se puede en todos los municipios. Sí, no. Está muy cañón. ¿Cuántas estampitas va a tener el álbum? 8 por partido político, luego va a tener un salón de la fama donde van a estar acá los más famosones, vamos a tener otra sección de las mugshots de estos políticos detenidos como Lomelí, por ejemplo. También vamos a tener la sección de los narcoempresarios, que también han sido muy importantes en permitir que las organizaciones criminales crezcan, de las narcocelebridades, que, por ejemplo, Rafa Márquez, ¿no? Que él fue acusado junto con Lomelí de esta participación con el cártel Jalisco Nueva Generación y algunas sorpresas más. Pues lo traes, ¿no? Claro que sí, acá te lo traemos, Miguel, en cuanto lo tengamos. Y de veras, felicidades por su trabajo y agradecimiento por su trabajo, porque es consulta obligada para todos quienes vamos a ir a votar. Sí, ¿no? Mi familia está bien preocupada, me dicen ya no lo hagas. Sí, claro. Alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo que alguien tiene con que hacer. Oscar, con Luis, pues contigo. Cuídense mucho. Claro que sí, muchas gracias, Adela. Gracias, muchas gracias.